Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. Vamos, Jim Ferrer Valero. Se oye una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca. Nació una fuerza muy grande, una corriente llamada Promarca. Para el progreso, Marca y sus anexos a difundir todas sus riquezas. Bellos paisajes y ricos potajes, hermosas danzas, Marca para el mundo. Con cariño, Promarca Asociación Civil, filial, Estados Unidos de Norteamérica. Lourdes Castillo Ferrer, Carlos Soto Ramírez, Fernando Toledo Ríos, Freinet Padilla Zipán, Santiago Padilla Zipán, gran compositor marquino, con su gran banda, Monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jimpe! ¡Con cariño! Para los directivos y socios de Promarca Asociación Civil, con su presidente, Orlando Valero Ferrer. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la última edición del 2022 de Promarca RTVE. Como ustedes pueden ver aquí, mi nombre es José Gamarra Muñoz, mi jute, y Alyapan Kushikulyami Yapalieki Kunawam Kanan Diyacho. Kenomi ke watatao ushakushun, Kenomi ke watata ushakanzik. De esta forma terminamos este 2022. Que ishke waranja, ishke chunka, ishke wata. De esta forma terminamos este 2022 con este programa Promarca RTV en su segundo año, ya que iniciamos con este proyecto en marzo del 2021 y pues ya finalizada la pandemia continuamos con ello. Después de algunas semanas de ausencia, en la última edición tuvimos lo que vendría a ser la presentación de la tremenda orquesta San Lorenzo de Marca, junto con un desfile de artistas que llegaron por aquí, por el estudio de Radotec, para entonarnos sus mejores éxitos, sus mejores canciones, como podemos ver ahí, al ritmo de la orquesta San Lorenzo de Marca. De esta forma, amigos, con este especial queremos recordar los mejores momentos del 2022. Tanto nosotros como Promarca, junto con ustedes, la audiencia que nos acompañó desde que hemos iniciado, los que han venido conociendo de nosotros, y bueno, hasta el día de hoy 22 de diciembre del 2022.
2022. Hemos seleccionado algunos momentos que hemos considerado importantes recordar, ya que cada programa ha sido especial, sobre todo porque hemos compartido con invitados de nuestro pueblo de Marca, como también de otros distritos de la provincia de Recuay y también de nuestro departamento de Ancash. Entonces, es por eso que queremos recordar estos momentos en los cuales hemos conocido de ellos y nosotros hemos compartido con ellos sobre nosotros, sobre Marca. Entonces, queremos iniciar invitándolos a compartir esa transmisión. De repente quieren compartirnos algo, cuál fue el programa que más les gustó, el que ustedes más recuerdan o el que de repente más les gustó. Así que déjenos eso en los comentarios y lo iremos compartiendo durante la transmisión. Son las 7:13 de la noche y estamos en vivo desde la ciudad de Lima, desde el distrito de San Martín de Porres, para todo el Perú, para todo el mundo también, ya que tenemos audiencia que nos sigue y nos comparte desde el extranjero y gusta de nuestra cultura marquina, ancashina y también peruana en general. A cada uno de ustedes, mil gracias por habernos acompañado en cada una de estas ediciones. Así que vamos a iniciar con música recordando la presentación de nuestra querida Heidi Ramírez, la nueva revelación de Yackjin, Corazón de las Vertientes. Así que vamos a recordar su presentación junto con el marco musical de Corazón Yackjino de el señor Goyo Resurrección. Vamos a escuchar esta presentación. ¡Vamos, Guzmán García! Con ganas, eso sí. Como
Muy bien amigos, de esta forma recordamos este programa que se desarrolló en el mes de abril de este 2022 junto a Corazón Yacgino, Heidi Ramírez, Maribel Alcántara, Yaneli Florian y Goyo Resurrección, junto a este marco musical que nos acompañó al estilo de arpa, guayno con arpa, y pues escuchamos esos bonitos temas en aquella oportunidad. Tengo un comentario de una invitada que estuvo en una oportunidad este 2022, exactamente en el aniversario de Ancash, quien es la señora Santa Isidro, que se refiere a las fotos que tenemos detrás mío. Estamos proyectando también en la pantalla fotos de los mejores momentos de este 2022 junto con nuestros invitados que nos han acompañado y compartido con nosotros sobre su trabajo artístico, musical y cultural. Así que vamos a ir también viendo a través de la pantalla lo que tenemos preparado allí. Qué lindo, veo fotos del recuerdo, nos dice. Un saludo para usted, señora Santita. Siempre la tenemos presente aquí en Promarca RTVE. Un fuerte abrazo para usted. Una parte importante también de este programa ha sido también, por ejemplo, la parte de lo que vendría a ser el quechua, nuestra lengua originaria, el quechua ancashino, el quechua ancash guaylas. Rubén, ¿qué haces? El quechua ancash guaylas, el cual hemos difundido desde este programa en muchas oportunidades, tanto en las clases de quechua como también a través de las canciones que se ha podido proyectar. Por ejemplo, tenemos de fondo ahorita un mix del recuerdo, el cual es interpretado por la orquesta Genios del Folclor de Huaraz, quien recopiló 3 temas del recuerdo del estilo orquesta para poder, por así decirlo, remasterizarlos y tenerlos como una nueva producción, como lo estamos escuchando ahorita de fondo musical. Asimismo también amigos, en la última edición de Promarca RTVE contamos con la presencia aquí en el estudio de la Orquesta San Lorenzo de Marca, y una de las cantantes que nos acompañó también fue Maribel Alcántara, y vamos a escuchar ahora su presentación con el tema Otra vez voy a llorar y la tremenda Orquesta San Lorenzo de Marca. Una vez más están llorando mis ojos, mi amor. Una vez más la gente se compadece de mi sufrir. Dime, Señor, dime por qué me diste la vida para llorar. Dime, Señor, dime por qué me diste la vida para sufrir. Vamos ahí, San Lorenzo. Dime, Señor, ¿por qué me diste la vida? Para llorar, para sufrir, por ese ingrato malpagador. Vamos, hermosas barquinas. Una vez más están llorando mis ojos, mi amor. Una vez más la gente se compadece de mi sufrir. Dime, Señor, dime por qué me diste la vida para llorar. Dime, Señor, dime por qué me diste la vida para sufrir. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me haces tanto sufrir? Dime mi vida en que fallé para que me hagas tanto llorar. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué me haces tanto sufrir? Dime mi vida en que fallé para que me hagas tanto sufrir. Ahora, Cholito. Ajá. Vamos, Lillo Soto. Eso.
Y con cariño para toda la gente linda de Marca, para la señora Carmen Ríos. ¡Esa! Y para el señor Orlando Falero. ¿Qué dices? José Gamarra. Ajá. ¡Vamos! Dale, dale. ¡Epa! ¡Eso! ¡Vamos, Promarca! RTE. ¿Sí o no? ¡Qué calor! Muy bien, esta fue la presentación de Maribel Alcántara junto a la tremenda orquesta San Lorenzo de Marca, cuyo director es el señor Glirio Soto Enríquez, también conocido como el Diamante Marquino, quien el día de ayer estuvo de onomástico. A nombre del programa quisiera hacer llegarle, tío Glirio, mis saludos nuevamente en su onomástico. Espero que lo haya pasado muy bonito en compañía de la tía Elena, de su familia, de Neder y de sus hermanos. Así que muchas felicidades, tío Glirio, y que por muchos años más nos acompañe en la difusión de la cultura marquina a través de la música. Asimismo, también tengo un saludo que me han hecho llegar por interno hace ya unas horas, y va para el distrito de Pararín, Balcón del Pacífico, ya que en unos días, exactamente 2, estaremos en aquel distrito disfrutando y conociendo sobre todo la costumbre navideña de la Navidad. Perdón, disculpen la frase. La fiesta costumbrista de la Navidad en el distrito de Pararín, para conocer sus costumbres, por ejemplo, el baile de los negritos, y cómo se lleva a cabo esta festividad los días del 23, o sea, ya empieza mañana, al 27 de diciembre en Pararín, Balcón del Pacífico. Retomando el tema del saludo, es para César Castillo Pomiano desde Pararín, y para sus señores padres Silvia Pomiano Dolores y Filomeno Castillo Falero. Un saludo para ellos en el distrito de Pararín, en la capital Pararín. Ellos se encuentran allí ya listos y ansiosos porque inicie esta festividad en honor al Niño Jesús. Es por ello que se celebran estos días, en los días de Navidad, del 23 al 27 de diciembre. Así que si alguno de ustedes, amigos, nos escucha desde Pararín, o de repente va a asistir a esa festividad, pues quizás nos veamos por allí conociendo la iglesia San Juan Bautista de Pararín, sus calles, su plaza, su comida, sus danzas, sus tradiciones, qué peculiaridades tiene el quechua de Pararín. Todo eso lo vamos a descubrir en estos días. Así que si ustedes de repente, si el programa continúa el próximo año, pues les compartiré al respecto sobre lo que vamos a compartir, lo que vamos a descubrir y conocer en Pararín, distrito de la provincia de Ricuay. Asimismo, también nos visitó hace unos meses, exactamente en el mes de junio, una paisana recuaína desde el distrito de Guayapampa, desde Pitec. Ella es Sonia Maguiña, la voz de Pitec, y vamos a escuchar un huayno con arpa en quechua de nuestra zona.
Así que vamos a recordar este momento junto a Sonia Maguiña, la voz de Pite, con su marco musical Los Encantadores de Pitec. Rompe la cuerda, Cholito. Volveré a tu lado, porque no hay otro igual que tú. Las canciones de Ullacancha. Asimismo, al ser un programa difusor de la lengua originaria, el quechua, hemos recibido muy buenos comentarios al tratar sobre todo la variante del quechua central, el quechua ancaxino, ya que, para serles sincero, la gran mayoría de material en lengua originaria y de contenido en lengua originaria se encuentra en el quechua sureño, en el quechua ayacuchano o chanca y en el quechua del Cusco. Entonces no hay mucho contenido disponible, videos disponibles, canciones disponibles en el quechua ancaxino. Si bien es cierto, existen, pero no en cantidad, no en la magnitud que es, como por ejemplo en la zona sur, ya que ellos, al tener una mayor cantidad de quechua hablantes, los entes interculturales lo que más se enfocan en ello.
creen que porque tienen más hablantes, esto se entiende en todo el país. Y ustedes saben, amigos, que el quechua no es un idioma, sino es una familia de idiomas, una familia de lenguas, en el cual cada tipo de quechua es un idioma diferente al resto, ¿no? Hay palabras que se entienden, hay frases que se entienden, pero así como hay palabras que son completamente distintas y palabras que son iguales pero significan distinto. Entonces esto es lo que hace rico en realidad el quechua, y nosotros nos hemos enfocado en el quechua ancashino, en el quechua guayles, que es en el que se habla nuestro distrito. Es por eso, amigos, que hicimos al principio de año un video. Ya no pudimos hacer más de ese tipo porque tuvimos otros proyectos como el que les mostraremos luego de este video. Pero que fue muy bonito y por el cual recibimos muchos comentarios, y sobre todo que lo que nos emociona es que fue una alegría para las personas que aparecieron en el video y preguntaban en Marca cuándo va a regresar el joven a hacer más videos, que queremos participar. Esperemos poder hacer más de ellos, pero les comparto entonces, amigos, el video de los quechuas de Marca. Vamos a recordar este video corto pero significativo. Imanoyataq que kanki. Yamellam noqaqtayqa quechua. Yamellam kekalla taytay. Yamellam. Llámeme kekalla. Yamellam. Imataq hutiki. Noqapaqa jute Rosa Marcelina, viuda de Cueva. Kutaq Beatriz Vidal Soto. Antonio jute. Noqapa Amadea. Antonio Zarzusa. Mepitaq kanki. Noqaqa mitami Marca, mitami Huellapampa, mamami Huellapampino y papanemi Marquino. Noqa yurishqa kallawchan. Marca. Noqa Marca, que Marca. Marquino. Imanotaq quechuata yachakurqayki. Noqa llullopiq miyachakushqa. Quechuata, castellano. Qechataq yachikurqa suegra yachatimarqan. Yurinqapiq yachakushqa quechua. Yachakurqa na wallkaykunawan, hermanakunawan, turewan. Ajá. Yachakurqa mama con teta con parlaptin ichi llullu kenepiq. Imanirtaq quechuata parlashunman. Ajan costumbrinchik quitashun nakari. Siempre costumbrinchik wanqa wanukushunni. Qechataq parlakushan wamranchikkunapaq yachakunanpaq. Palashun mana costumbrinchik ushakananpaq. Castellano ta palaya que no costa pewa no palayare. Familia ko naman ewa. Sino? Mama teta yachis maqata imanita qonqashunqa. Siempre chpala kikashunare. Este fue el video de los quechuas de Marca, en el cual se pregunta, por ejemplo, Imanotas Kekanki, Imanoyatas Kekanki, que quiere decir ¿cómo estás? Imatah Hutiki, que cuál es su nombre, y Imanotas Quechuata Yachakurqeki, que quiere decir ¿cómo aprendiste el idioma quechua? También está Mepitahkanki o Mepejkanki, que quiere decir de dónde eres, de dónde provienes, que es para consultar su lugar de repente de nacimiento, ¿no? O también podemos preguntar Mechotak Yurishheki, ¿dónde naciste? Y finalmente tenemos la pregunta Imanirtaj Quechuata Parla Shungman, ¿por qué debemos hablar nuestro quechua? ¿Por qué respondían nuestros paisanos marquinos para que no se pierda? Porque es nuestra cultura y no debe morir. Por mil y un razones que de repente nosotros podemos considerar. No sé si en el Colegio San Lorenzo de Marca se está aplicando la educación intercultural bilingüe, pero les comento, por ejemplo, que estuve recientemente en el distrito de Copa, provincia de Cajatambo. Allí los estudiantes llevan un curso de quechua. Incluso cuando estuve en la institución educativa encontré material en lengua originaria, entonces eso me llamó mucho la atención y por eso no sé si en Marcas esto se está realizando. Sería bueno de repente, no sé si está dentro del campo de acción de los docentes, de los directivos
también poder incluir esto dentro de nuestra educación marquina, ya que los niños actualmente ya no hablan el idioma, los adolescentes tampoco, entonces poco a poco se está perdiendo, es algo que tenemos que evitar mientras la lengua aún está viva. Las personas sobre los 30-35 años hablan el idioma en marca a la perfección, no es un quechua de repente como el que se hablaba hace 500 años antes de la llegada de los españoles, pero es un quechua que tiene sus peculiaridades y que lo hace único a diferencia de las otras variantes del quechua, incluso con otras provincias de Ancash con el cual ya el quechua varía, como es el caso de la zona de Conchucos y la zona sur de la provincia de Bolognesi, que ya da para Cajatambo. Amigos, les comentaba que tuvimos un proyecto muy importante este 2022 que está relacionado al tema de la danza del Inca y sus payas de marca. Este proyecto inició en el mes de mayo con una convocatoria a todos los que deseen contribuir económicamente y también a los que deseen participar dentro de la estampa como danzantes. Es por eso de que en el mes de agosto, como Promarca Asociación Civil, presentamos en el distrito de Marca el día 10 de agosto la estampa del Inca y sus payas de marca, conformados por Inca, Rumiñahui, Payas y Auquish, acompañados por la Orquesta Alborada Andina de Choca. Esto se llevó a cabo para poder nosotros mantener el título de Patrimonio Cultural de la Nación, ya que hemos contado con la visita de los funcionarios del Ministerio de Cultura a través de la DDC Ancash en nuestro distrito. Este tema ha sido toda una controversia en nuestro distrito de Marca. Sin embargo, esto no impidió que se pueda presentar la danza. Así que vamos a ver dos videos y les iré comentando al respecto. Vamos con video 1, agosto. Lo que hemos visto ahora en pantalla es un pasacalle, o también como le llamamos en la zona una guayallada. Fue una mini guayallada, podríamos decirlo, ya que fue en el momento en que ya presentamos cada una de las mudanzas del Inca y sus payas de marca en la Plaza del Pueblo. Para los que de repente no conocen esta danza, tiene la estampa diferentes mudanzas que tienen diferentes significados. Por ejemplo, lo que hemos visto en pantalla es la guayallada o pasacalle, o también le llaman correndilla en algunos pueblos. Tenemos también el huayno del Inca, que veremos en el siguiente video. También está el que le llaman calle Inca, que también veremos en el siguiente video. Hay una mudanza que es el Puclie Pampa, que en esta oportunidad no lo vamos a presentar, pero que lo encuentran disponible en nuestro canal de YouTube. Tenemos ahí una lista de reproducción para que ustedes puedan ver
cada uno de los videos que se desarrolló en Marca en esta oportunidad. También tenemos la cuadrilla, que es la mudanza más larga de la estampa de Link y sus payas de Marca. Puede durar aproximadamente entre 2 a 2 horas y media. Y también tenemos la mudanza del pinkichi, o el saltito, o el salto en un pie, ¿no? Que se baila, ¿no? Así. Entonces, cada uno tiene un significado, es ya un sincretismo entre lo español y lo andino, tiene muchos elementos castellanos, muchos elementos europeos, como también muchos elementos andinos, ¿no? Por ejemplo, el canto de las payas evoca mucho lo que vendría a ser, de una forma muy nostálgica, muy trágica, la grandeza de ese imperio que ya se perdió, que ya no existe, que ya cayó. Pero ellas, con su canto, más que nada, un 80% de los temas de las payas son muy nostálgicos y dicen: oh soberano hijo del sol, dueño de todo el imperio. Entonces recuerda mucho lo que sucedió antes de la llegada de los españoles, ya que Marca obviamente formó parte del imperio de los incas, entonces tiene todavía esa memoria respecto a este gran imperio que estuvo en nuestro territorio. Vamos a ver ahora un segundo video, video 2, agosto. Este fue un segundo video de la presentación de Link y sus payas de Marca en el distrito el 10 de agosto. No nos vamos a cansar de agradecer a cada una de las personas que contribuyeron económicamente para poder ejecutar esta presentación. Desde asimismo también a cada uno de los danzantes que ejecutaron esta presentación voluntariamente, al señor Inca, al Rumiñahui, y a las señoritas Payas, al Aukish y a todos los que estuvieron involucrados en esta presentación. Igualmente a todo el público que ese día nos acompañó en Marca, nos dio ese respaldo de acompañamiento, bailando con las Payas, con el Rumiñahui, con el Inca, y que estuvieron desde el principio, cuando iniciamos a las 6 de la mañana, el día 10 de agosto, hasta el final con la captura del Inca, aproximadamente a las 8 de la noche. Entonces fue un día bastante ajetreado, fue un día bastante cansado, pero
que valió la pena realizar, sobre todo por la cultura de nuestro pueblo y porque es una danza que aún está viva y que tenemos que cultivarlo. Es un mensaje que quisiera enviarle a la autoridad que va a ingresar a este 2022, que no deje de lado las costumbres de nuestro pueblo, que es lo que es la esencia de nuestro distrito. Tenemos que seguir trabajando en ello, hay que seguir impulsando eso y enseñando a los niños desde pequeños, ¿no? Que es lo que comentábamos hace unas semanas cuando veíamos los videos del aniversario de la IE San Lorenzo de Marca, que los niños desde chicos están ejecutando estos bailes. Entonces esto les hace aprender y querer a su pueblo y a sus manifestaciones culturales. Así que tenemos ahí un trabajo pendiente por parte de nuestra autoridad municipal, que esperemos que con la nueva gestión se logre, se pueda ejecutar todos esos proyectos que están pendientes para la cultura del pueblo. La institución se encuentra disponible a poder trabajar con quien sea necesario, entonces tenemos toda la disposición de poder hacerlo. Vamos a ver ahora un video del mes de mayo en el cual la señora Praces Carrión Ramírez, lingüista sanmarquina y parte de Promarca, nos cuenta un poco respecto a la danza del Inca y sus payas de Marca. Se pudo demostrar que la danza de Marca, del Inca y sus payas de Marca, era pues más antigua, era diferente también en cuanto al colorido de su vestuario, que en otros lugares a veces como que no cuidan mucho ese aspecto, y también la edad de las payas, ¿no? Que es solamente hasta de 14 a 18 años, y como mencionaba Porfirio, solo bailan una vez. Podrán bailar fuera de Marca en otras oportunidades, pero no allí. En cambio, en otros lugares bailan hasta señoras, o sea, no hay una edad, diríamos, de repente determinada, ¿no? Claro, como que se pierde esa parte ritual, ¿no? Así es. Claro, que evoca a lo que antiguamente la función que tenían las payas, que como decía don Porfirio, era que ser las doncellas del Inca. Sí, y al menos hay esto de que dice el patrón San Lorenzo es el que va a decidir ya que las payas después de bailar se puedan casar. Incluso había una historia, creo que de que se iban, creo, ya después de terminar de bailar podía muy bien incluso ser raptada, robada, ¿no? Por la pareja, y luego se iban, creo, a un paraje determinado, y bueno, ya se podían casar. Así es. Entonces todo ese proceso de auditorías fue también, supongo, bastante trabajoso, largo. Bastante trabajoso. Adicionalmente a las auditorías, ¿qué otras limitaciones de repente se presentaron en el camino para lograr esta declaratoria? A ver, las limitaciones, como te mencionaba hace un momento, el factor tiempo, porque no todos coincidíamos en horarios. Es por eso que culminamos al final, creo que 2 personas. Otro fue la redacción, porque tenías que cuidar las 120 páginas, deberían tener coherencia, ¿no? Entonces, revisar, que no haya repeticiones, porque en algún momento, recuerdo que Orlando, por la premura, lo presentó, ¿no? Presentó así con todo lo que habían enviado y lo presentó. Y hubo observaciones, hay repeticiones, ¿no? En tal página, ellos se dieron el trabajo de analizar página por página. Es minucioso. Claro, o sea, no es tan sencillo, no es simplemente presentar y ya, ¿no? No, entonces incluso ellos verifican, buscan también información a través de internet, buscan otras publicaciones y todo lo demás, ¿no? Y entonces tuvimos que volver a redactar, ¿no? Tuvimos que tener mayor cuidado. Eso fue el problema, o sea, el factor tiempo, como te menciono. Y también al inicio tuvimos un inconveniente en cuanto a la denominación. Ahí nos tomamos un gran tiempo. ¿Cómo se iba a llamar, no? ¿El Inca y las payas o el Inca y sus payas, no? Mientras esté así aislada la expresión, no genera mayor problema. El problema aparecía cuando tenías que decirle de Marca, ¿no? El Inca y sus payas de Marca. Entonces esa viene a ser una construcción sintáctica donde se evidencia el uso redundante del posesivo. Claro, que es característica del castellano andino, pero de todos modos, ¿no? Había la observación de que si lo vamos a presentar como una monografía, ¿no? Solicitando reconocimiento de un patrimonio cultural, entonces la expresión también debe estar de manera coherente, utilizando en todo caso el estándar y todo lo demás, ¿no? Ahí nos demoramos un buen tiempo, pero al final predominó de que se llame pues el Inca y sus payas de Marca. Bien, amigos, la señora Praces en el video nos contó un poco respecto a cómo se logró que el Inca y sus payas de Marca sea patrimonio cultural de la nación.
Ha sido un proceso muy largo por parte de muchos paisanos nuestros que se evocaron en este trabajo y pues es algo que se logró y nosotros como ya nuevas generaciones estamos en el deber de que esto no se pierda. Así que todos estos programas, todos estos videos respecto al link y sus pagas de marca, en caso ustedes quieran conocer más, están disponibles tanto en el Facebook, en esta página en la cual ustedes están viendo la transmisión, así como también en YouTube, como nos buscan como Promarca Asociación Civil y están ahí todos los videos sobre Link y sus payas y sobre los demás programas que hemos tenido este 2022 y también del 2021, los que nos han sido posibles subir por YouTube. Asimismo, amigos, como les comentaba al inicio del programa, Promarca RTV está caracterizado por ser un programa de integración con los demás pueblos de nuestro departamento y es por eso que en el mes de febrero se celebró el 201 aniversario de creación política de nuestro departamento de Ancash y quiero compartir con ustedes antes de ello tenemos el tema del aniversario. Tuvimos aquí en Promarca RTV el primer aniversario del programa en el mes de marzo. Antes de ver el tema del aniversario de Ancash, queremos tocar el tema del aniversario del programa. Estuvo aquí la orquesta Nueva Revelación de Marca junto con 4 artistas, 4 cantantes: La Marquinita, Yandeli Florian, Daisy Castillo y Azucena Cantarina, a quienes vamos a recordar en el siguiente video. A ti, patrón San Lorenzo de Marca, de rodillas llorando te pido que ya no lloren como estoy llorando, que ya no sufran como yo sufro. Y yo no sé por qué ando llorando, no sé por qué yo ando sufriendo, será porque no tengo quien me diga si Marquinita comprendo tus penas. Será porque tienes otra mejor, yo también tengo para tu pesar. Será porque tienes otra mejor, yo también tengo para tu pesar. Lindo paisanito, ¿por qué no me miran tus ojos? Ay, 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 canciones del recuerdo. Con Yandeli Florian, la dulzura de la vertiente del Vinchoca. A ver estos pasitos de Yandeli con nuestra música de las vertientes, con la orquesta La Nueva Revelación de Marca. Falsos fueron tus promesas, oiga lindo sureñito. Esa tus ingratitudes hoy no durarán hasta la muerte. Si por falso tú me entregaste todo tu cariño más profundo, ahora no sufras ingrato cuando me vaya con tu hermano. Se acaba, se acaba, se acabará. Termina, termina, terminará. Este mi amor se acabará. Este mi amor terminará. Ay, mapancracuya yaga, ecapacracuyo yaga, manacuya tía yaga, guaracino orgulloso. ¡Vamos! ¡Eso! Muchas gracias. Feliz aniversario, Promarca. ¡Vamos!
Muchas gracias. Gracias, maestros. Ese fue un resumen de lo que fue el programa de aniversario de Promarca RTV en el mes de marzo. Y quisiera agradecer ahora en este momento a todos los invitados que hemos contado en el programa. Justo tengo aquí abierto el canal de YouTube donde están subidos todos los programas y más o menos según lo que voy viendo voy a ir agradeciendo, ¿no? Quisiera agradecer en primer lugar a la señorita Yaneli Florian, la dulzura de las vertientes, igualmente al señor Daniel Cabana, a mi amigo Edinson Blas del distrito de Chacas, igualmente a Patricio Delgado de la región Lambayeque, a Jessica Cervantes de Payas Rosas de Caliap, a la señora Santi Isidro de Antirruna de San Luis, Shumaj Warmi y a la agrupación folclórica Shumaj Huayta Pomabamba, igualmente al ingeniero Jorge Trevejo Méndez de la provincia de Corongo, a la señorita Alondra Pomabambina que en el mes de enero va a celebrar su 4º aniversario artístico, a Juanita Cacique Tarazona, a la Marquinita, a Daisy Castillo, a Azucena Cantarina. Después tenemos también a la señora Nieves Castillo de Maki Artes, con quien hicimos las muñequitas marquinas. También tenemos, seguiremos buscando, seguiremos viendo, a Naive Caldas de las Negritas de Musga. También a Heidi Ramírez, la nueva revelación de Jacquín Maribel Alcántara de Tapacocha, a Corazón Jacquino con el señor Goyo Resurrección Ramírez, igualmente la orquesta Nueva Revelación de Marca. También tenemos a Sonia Maguiña, la voz de Picte del distrito de Guayapampa, a Noche Andina de Cano Rivera del centro poblado de Mayorarca, distrito de Pampas Chico, Recuay. También a los Jampis del Amor y a Dari Espada de Tapacocha. También tenemos por aquí a la Orquesta San Lorenzo de Marca con el señor Lido Soto Enríquez, a Esterlina Solórzano, al Mensajero Guarmellano y a todas las personas que han pisado este estudio y con quienes hemos compartido Promarca RTV y a quienes les hemos llegado este contenido cultural este 2022. Hasta aquí conmigo, José Gamarra Muñoz. Esperemos continuar el próximo año, si Dios lo permite, si los tiempos lo permiten. Y bueno, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023. Igualmente estaremos activos en la página publicando videos de lo que vamos de repente grabando, lo que vamos produciendo para que ustedes puedan disfrutarlo. Cualquier mensaje, cualquier cosita pueden escribirlo a la página y iremos respondiendo también sus consultas o lo que ustedes gusten saber. De repente tienen alguna propuesta para el próximo año, por favor escríbanos y estaremos ahí atentos para poder atenderlos, para poder escucharlos y también poder leerlos. Así que nuevamente amigos, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que todos sus sueños, que todas sus metas se cumplan y nuevamente mil gracias por su audiencia. Y como decíamos, semana a semana Eguayá, Isque Guaranja, Isque Chunca, Kimata, Huatacama. Nos vemos hasta el 2023. Música, maestro. Así es, estilo libre.